Es 11 de noviembre y les voy a contar a ustedes, porque es importante saber lo que pasó un 11 de noviembre del 2018 para entender la Europa que nació luego en 1945. En 11 de noviembre del 18 se firmó el armisticio, un armisticio que no trajo la paz. Es 11 de noviembre del 18 a las 11 de la mañana. Se firmaba en un vagón de tren en el bosque de la Campín, en el norte del país, el armisticio que ponía fin a la Primera Guerra Mundial. Europa quería haber cerrado una tragedia, pero en realidad acababa de sembrar la semilla de la siguiente. Lo que se presentó como el fin de todas las guerras fue en verdad el inicio de un nuevo desorden mundial, donde los imperios caían, las naciones se desangraban y la arrogancia de los vencedores preparaba el terreno para la Segunda Guerra Mundial. Aquel 11 de noviembre no solo terminó un conflicto bélico, terminó un mundo. Desaparecieron los grandes imperios europeos, el austrohúngaro, el alemán, el otomano y el ruso zarista, que con sus defectos habían mantenido durante siglos un equilibrio de poder y una idea de civilización. Lo reemplazó un mosaico de repúblicas débil, nacionalismos desbocados y revoluciones ideológicas que destruyeron el viejo orden europeo. De la caída del zar surgió el comunismo, del hundimiento alemán el resentimiento y de la descomposición austrohúngara un enjambre de pequeñas naciones enfrentadas entre sí. El mapa de Europa cambió, pero la paz no llegó. El Tratado de Versalles fue una humillación disfrazada de justicia, un castigo brutal que destruyó la economía y el orgullo alemán. Y cuando a un pueblo se le roba la esperanza, acaba abrazando el odio. El 11 de noviembre de 1918 fue el principio del camino que llevaría apenas 20 años después al 1 de septiembre de 1939. Las potencias vencedoras no aprendieron nada. Francia, el Reino Unido, Estados Unidos impusieron sanciones desmedidas, exigieron reparaciones imposibles y sembraron el resentimiento que alimentó el nazismo. La llamada Sociedad de Naciones, presentada como el garante de la paz, fue una maquinaria de hipocresía incapaz de frenar la expansión del comunismo soviético o la revancha alemana. Europa no necesitaba venganza, necesitaba justicia, reconstrucción y equilibrio, pero los vencedores eligieron humillar a los vencidos. Y mientras tanto, los grandes intereses financieros, los mismos que habían financiado la guerra, empezaban a construir un nuevo orden mundial, el de los bancos, las deudas y las corporaciones. El siglo XX nació entre trincheras y culminó en laboratorios ideológicos, y desde entonces Europa nunca volvió a ser dueña de sí misma. España fue quizás la más inteligente de las naciones, apostando por la neutralidad, aunque esta sería desaprovechada. Y es que en medio de aquel desastre, España tuvo la inteligencia de mantenerse neutral. El gobierno de Eduardo Dato, bajo el reinado de Alfonso XIII, con sus limitaciones, pero con visión, comprendió que aquella guerra no era la nuestra. Y gracias a esa neutralidad, España evitó el derramamiento de sangre y logró un breve impulso económico. Nuestras fábricas producían, nuestros puertos comerciaban, y Madrid fue el centro diplomático de mediación y refugio. Pero, como tantas veces en nuestra historia, no supimos aprovechar la oportunidad. La riqueza se concentró en unos pocos, aumentaron las desigualdades y la agitación social se extendió por todo el país. Los obreros no vieron ninguna mejora y los patronos no entendieron que el orden se mantiene con justicia. La neutralidad salvó vidas, pero no trajo concordia. Aquel desequilibrio social, sumado a la ceguera de las élites políticas, acabó desembarcando en la crisis de 1923 y en el golpe de Primo de Rivera, preludio de un siglo XX español marcado por convulsiones y tragedias. Bueno, el siglo XIX tampoco fue mejor. El 11 de noviembre del 18 no fue solo el final de una guerra, sino el inicio de una era de engaños. Europa creyó que podía construir la paz sobre el castigo y la prosperidad sobre la ruina del enemigo. Y 20 años después, las bombas caían sobre Varsovia, Londres y Berlín. Hoy, más de un siglo después, los errores se repiten.
Una Europa sin soberanía, subordinada a potencias extranjeras, gobiernos que hablan de paz mientras financian guerras y una clase política que repite los vicios de Versalles, hipocresía, debilidad y servilismo. España, una vez más, parece no aprender. Nuestra neutralidad entonces nos salvó del desastre, pero hoy nos arrastran a conflictos ajenos bajo la bandera de Bruselas. Ya no decidimos por nosotros mismos y mientras nuestros gobernantes se arrodillan ante la OTAN o la Unión Europea, el pueblo español vuelve a pagar el precio del sometimiento. El 11 de noviembre de 1918 simboliza el fin de un mundo y el comienzo de otro más injusto y, si ustedes me apuran, mucho más hipócrita. Europa perdió su alma en el barrio de las trincheras y nunca lo recuperó. Los vencedores de la Gran Guerra creyeron haber ganado la paz, pero solo ganaron tiempo. Y ese tiempo se agotó 20 años después con el refugio de los cañones de la Segunda Guerra Mundial. Ese rugido que tanto espanto trajo. España, neutral y prudente, evitó entonces el desastre, pero sigue sin aprovechar las lecciones de su historia. La paz, como la libertad, no se hereda, se defiende. Y hoy, cuando Europa vuelve a jugar con fuego, convendría recordar que las guerras no las ganan los pueblos, sino los poderosos que las provocan. Ya saben que les habla Javier García Isaac, que estamos a 11 de noviembre del 2025.